¿Quién es y cómo juega Marquis Nowell, el nuevo fichaje del Baskonia para las dos próximas temporadas? Hoy aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizarlo en profundidad. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar del nuevo fichaje del Baskonia, Marquis Nowell, un nombre prácticamente desconocido para el gran público y que es una de las grandes perlas que oculta la Liga de Desarrollo de la NBA, es decir, la G-League. Un fichaje que se fue rumoreando durante todo el fin de semana y finalmente se anunció en la mañana del domingo. Por tanto, he querido esperar a que fuese lunes para poder analizarlo con detenimiento, poder estudiar un poco más su juego y ver sus últimos encuentros con el afiliado de los Houston Rockets en la Liga de Desarrollo para poder sacar conclusiones y traeros aquí el análisis al canal como siempre hacemos, con calma, viendo los encuentros, sacando conclusiones, diciendo las cosas positivas, diciendo las cosas negativas, cómo creemos que puede funcionar este nuevo jugador y qué podemos esperar de él. Y antes de arrancar, como siempre, recordaros que tenéis la guía en papel de Gigantes del Básquet de esta nueva temporada 2025-2026 de la Liga Endesa. La podéis comprar en gigantes.com/tienda, así como en los diferentes puntos de venta, papelerías, kioscos y otros lugares de la geografía española. Todos los equipos analizados por Ander y Susquiza y que lo podéis tener ya de cara, pues bueno, a esta semana que empieza ya la Supercopa y que tiene muy buena pinta, como siempre decimos aquí, esta nueva temporada de la Liga Endesa que pues se presenta múltiples fichajes, muchas caras nuevas, muchos cambios y para que no te pierdas nada tenemos esta guía espectacular y están por venir la guía de la NBA y la guía de la Euroliga en papel y además en nuestra tienda online en gigantes.com tenéis la guía de primera FEP a mano de los grandes amigos de Bajando el Barro que se han marcado un tremendo currazo y que la podéis adquirir de manera digital. Bien, como siempre, hecha la promo, tenemos que hacer un poquito de promoción antes de arrancar cualquier vídeo de la Liga Endesa. Vamos a hablar de quién es este Marquis Nowell, porque estamos hablando de un jugador bastante atípico desde el punto de vista físico, un jugador de 5,7 pies, 5 pies y 7 pulgadas, que a la conversión es 1,70. Hay otros lugares, por ejemplo, en la medición de NBA que le dan 5,8, lo cual sería 1,72. No hay mucha diferencia entre 2 centímetros. La medición de la página oficial de la Liga de Desarrollo, de la G-League, le da 5,7, por tanto es 1,70 clavado. Como os digo, en definitiva, no importa mucho medir 1,70, medir 1,72. En el baloncesto sigue siendo bastante pequeño y ese es su principal hándicap, aunque no es tan poco habitual ver a un jugador de estas características en el baloncesto europeo, pero sí que llama la atención por otras cuestiones de su perfil. Fue el jugador más bajito de la NBA en la temporada 2023-2024 con los Toronto Raptors cuando estaba afiliado a su equipo de Liga de Desarrollo y tiene 25 años, cumple 26 este mes de diciembre, es decir, es del año 1999. Hizo el ciclo completo de universidad de 5 años, pasó los 3 primeros en Little Rock, que para que os hagáis una idea, de ahí salió Derek Fisher, pues bueno, un dato que os traigo, y los 2 últimos en Kansas State, un lugar donde, bueno, ahí terminó de rematar su perfil, fue donde consiguió jugar el torneo del March Madness y que pues dejó muy buenas sensaciones, lo cual pues evidentemente no le permitió ser elegido en el draft de 2023. Tras esto pasa a la Liga de Desarrollo, a la G-League. En el primer año lo pasa en los Toronto Raptors, como os decía, en el afiliado de los Toronto Raptors, donde promedia 14,5 puntos, 8,3 asistencias y un 36,9% en triples. Disputa 2 partidos con los Raptors, pero de manera anecdótica. Segunda temporada, este último curso con el afiliado de los Houston Rockets, con Rio Valley Vipers, donde coincide con Jermaine Samuels, el jugador, el reciente fichaje de San Pablo Burgos, que ya os hablamos de él hace unas cuantas semanas. Me parece uno de los jugadores más a tener en cuenta de cara a esta temporada y durante la pretemporada lo estamos viendo. En esta última campaña con el afiliado de los Rockets, Marquis Nowell se fue hasta los 16,1 puntos, 8,3 rebotes, 8,3 asistencias, y un 37,4% de acierto en triples. Cuarto máximo asistente de la Liga de Desarrollo entre aquellos que jugaron más de 15 partidos. Viene de jugar la Liga de Verano con los Milwaukee Bucks, donde pasó bastante sin pena ni gloria, 4,8 puntos, 5,8 asistencias y un 20% de acierto en triples. La Liga de Verano sirve para sacar muy pocas conclusiones con jugadores de este perfil, que brillan más cuando van a media cancha, pero
era importante también destacar ese hecho que es lo último que hemos visto de Markquis Nowell en términos baloncestísticos. ¿A quién me recuerda este jugador? ¿A quién me recuerda el nuevo fichaje del Baskonia? Pues estaba viendo los partidos, más highlights que partidos, porque ya sabemos que es difícil encontrar encuentros completos de la Liga de Desarrollo en internet, salvo que tengamos acceso a plataformas como Instat o Synergy, y la verdad es que a mí me recuerda bastante a Pierre Jackson. No sé si os acordáis, a ese jugador que pasó por Maccabi, que pasó por Cedevita, que pasó también por Galatasaray y un partido con Fenerbahce, y es un jugador que ha sido un trotamundos, un jugador de unos 77, unos 80 más o menos de estatura, que destacaba más por la anotación que por el pase, pero estábamos ante un jugador con una gran visión de juego y que por el molde físico y por cómo se desenvuelve sobre la cancha me recuerda bastante a Pierre Jackson. Y desde el punto de vista más como base, como point guard, como uno, tiene bastantes detalles de Carly Jones, el jugador de Partizan de Belgrado y de la selección de Sudán del Sur, aunque evidentemente Carly Jones es muchísimo mejor jugador y tiene mucha más experiencia en el baloncesto en general que Markquis Nowell. Pero me parece interesante también destacar a quién me recuerda después de haberle visto unos cuantos encuentros. ¿Cómo juega Markquis Nowell? ¿Qué conclusiones podemos sacar de su juego? Estamos ante un base tradicional, es decir, estamos ante un 1 como la copa de un pino, no solamente por la cuestión física, sino también por su aproximación al juego, por cómo entiende el baloncesto, cómo se asocia con sus compañeros a la hora de penetrar, a la hora de buscarse sus propias bandejas, tiros de media distancia, tiros desde más allá de la línea de 3 puntos, o ese juego de 2x2, ya sea mano a mano o en bloqueo directo. Los puntos en la G-League, para dimensionar un poco y contextualizar cuando hablamos de, pues ha promediado más de 16 puntos y 8 rebotes, y 8 asistencias, perdón. Hay que cogerlos muchas veces con pinzas. ¿Por qué? Porque el juego de la Liga de Desarrollo tiende mucho a la transición, tiende mucho a el 1 contra 1. Por tanto, más con perfiles de este tipo, hay que coger las estadísticas y ponerlas un poco en cuarentena. Porque hemos visto a grandes jugadores hacer numerazos en Liga de Desarrollo, llegar a Europa y quedarse en nada, y todo lo contrario, es decir, perfiles que no terminan de encajar en ese juego. Me estoy acordando, por ejemplo, de Trevel Haynes, que en la Liga de Desarrollo no terminó de encajar y en Europa, en baloncesto español, ha acabado siendo un muy buen jugador. Revisando un poco también sus splits, su división de puntos y cómo se divide eso dentro de cada situación de juego, aro, área restringida, media distancia, desde la frontal y desde los triples desde esquina, vemos que es un jugador que tiende a sufrir un poco, como es lógico, cerca de la canasta. Durante esta última temporada lanzó el 60,7% en sus incursiones en el aro y un 39,7% en el resto de la pintura. Eso ya nos deja claro que, a pesar de estar en la Liga de Desarrollo, donde se aplica unas normas que no son las mismas que en el resto del baloncesto mundial fuera de Estados Unidos, sufre contra las defensas físicas, sufre a la hora de poder llegar hasta el aro. Eso, ante un cambio como el que estamos acostumbrados dentro del baloncesto europeo, Liga Andesa, Euroliga, etcétera, 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 donde siempre o casi siempre hay un tipo muy grande en la pintura o en los aledaños del aro, barriendo el balón, chocando y siendo el último defensor, puede que sea un punto negativo a tener en cuenta en respecto a su adaptación al baloncesto europeo. En la media distancia tampoco ha destacado mucho, aunque su volumen es relativamente bajo, con un 23,8% de precisión en todos esos tiros desde las zonas intermedias. En el triple frontal creo que está en la media de la competición, que es un 36%, es decir, ni bueno ni malo, es decir, está en la media para un jugador de lo que podemos esperar en estos tiempos que corren, y en las esquinas sí que funciona mucho mejor, aunque sí que es cierto que las esquinas en el baloncesto europeo se utilizan mucho menos porque la cancha es más estrecha, las defensas en ayuda están mucho más encima de ese tipo de jugadores y no existen esos balones de rescate que se lanzan hacia las esquinas como sí sucede en el baloncesto estadounidense. A nivel técnico, tiende a cargar demasiado sobre su cadera derecha y a arrastrar mucho en el lanzamiento en suspensión, lo cual puede condicionar bastante cuando lance, sobre todo desde el lado derecho de la cancha, por una cuestión de biomecánica y por una cuestión de las palancas del propio cuerpo. Pero no me parece que tenga una mala mecánica a pies quietos, aunque está por ver, como siempre, cómo se traslada eso al baloncesto europeo, donde las situaciones de catch and shoot, de recepción y tiro, son bastante limitadas y apenas se dan y suelen ser más bien circunstanciales o marginales
oportunidades en el juego si no es tras una situación de salida de bloqueo o en un extra pass después de una secuencia muy larga. Bien, ¿cómo puede encajar y cuál es su principal virtud en este Baskonia? Para mí es el pase, es evidente, es un base centrado principalmente en la dirección del juego, en la gestión, en la construcción a través del pase. Y es un poco el contrapunto de Trent Forrest, porque si Trent Forrest es alguien que se maneja extremadamente bien en sistemas enrevesados, sistemas largos, que se juega lento, tiende a tardar en dar el pase adecuado para jugar y para a conectar con el resto de sus compañeros, Markquis Nowell es todo lo contrario, es alguien mucho más eléctrico, mucho más instintivo, más intuitivo, más rápido en la toma de decisiones, y en ese sentido me parece una buena apuesta por parte del conjunto vitoriano, porque les va a permitir tener dos perfiles de bases distintos, mientras al mismo tiempo siguen desarrollando tanto a Rafa Villar como a Mateo Españolo, que es, ya sabemos, un híbrido entre un 1 y un 2 que puede combinar diferentes posiciones. Me parece que es un base para acelerar esa segunda unidad, para complementar a Mateo Españolo desde el banquillo, y en los Vipers, que fueron un equipo que jugaba mucho a media pista, daba mucha importancia al bloqueo directo, a ese juego de 2 contra 2, de manos a manos, se aliaba muy bien con Enfalidante, un jugador que hay que tener en cuenta de cara a esta temporada en la NBA, que ha firmado con los Atlanta Hawks y que me parece uno de los fichajes más interesantes de fondo de banquillo, pero que creo que tiene ese potencial de talento para acabar haciendo carrera en la NBA. Creo que puede combinar muy bien con el resto de jugadores que tiene ahora mismo el Baskonia. Es un base, para los que veáis más básquet fuera de NBA, de Euroliga, es un básquet muy de college universitario. Me recuerda mucho a estos bases de finales de la década pasada, de hace 2 décadas, de finales de los 2000, que juegan mucho a media cancha, muy despacio, controlando mucho el balón, reteniéndolo bastante, pero siempre encontrando ese pase último. Y si no, iban contra el aro, buscaban un rectificado, iban a un aro pasado, a mano cambiada, pérdida de paso, etc. Me parece un jugador técnicamente muy interesante que creo que va a ofrecer al conjunto vasco muchas posibilidades, tiene bastante buena pinta, pero creo que va a sufrir desde un punto de vista físico en Europa. Yo no le veo en términos defensivos siendo capaz de ser un perro de presa, por sintetizar mucho. Me parece que puede ser un jugador que esos 1,7 robos que ha promediado durante esta última temporada le cueste trasladarlo al baloncesto europeo, por la altura de los botes de sus rivales, por cómo se defienden, por el nivel de contactos que se puede permitir, sobre todo en penetraciones, y que puede verse superado. No hay que irse muy lejos para darse cuenta que uno de sus mejores partidos en Liga de Desarrollo fue contra Memphis Hustle, que es el equipo donde estaba Yuki Kagaomura, uno de los jugadores más bajitos de todo el baloncesto profesional, y que, bueno, ya te deja entrever que le cuesta superar en algunos momentos a ese tipo de perfiles más físicos en el puesto de base. Imaginemos un emparejamiento Sergio de la Rea, por decir un nombre que está por encima de prácticamente los 2 metros, contra un Markquis Nowell que, bueno, puede sufrir, puede pasarlo un poco mal ante jugadores de este perfil. Tiene muy buena visión, me parece que es lo que más hay que destacar y que es una apuesta arriesgadamente interesante, si me permitís el término. Creo que en ACB lo puede hacer muy bien y que en Euroliga le va a costar, va a tener un proceso de adaptación un poco más largo de lo que podríamos esperar. De ahí que le hayan dado 2 años de contrato, que quién sabe si es 1+1, ya sabemos que esto es más difícil de saber. Creo que es un jugador que puede alimentar bastante en situaciones de salida de bloqueo, en Spain Pick and Roll, a Marcus Howard, que esta última temporada necesitó de un base que le liberase mucho más a media cancha, porque todas esas secuencias de stagger, de salidas de bloqueo, no conseguía encontrar las situaciones adecuadas para que Marcus Howard pudiese anotar, y ahora tanto él como Sedekerskis como Timotei Wabuka-Barot pueden beneficiarse mucho de un perfil como Markquis Nowell. Bien, en resumen, creo que es un fichaje curioso, es alguien que, como digo, me genera dudas, como todos los jugadores que llegan procedentes directamente del baloncesto estadounidense y que desembarcan en un equipo de primer nivel como es el Baskonia, que va a jugar Euroliga, que va a jugar Liga Andesa, que va a pelear por estar en Copa del Rey, en playoffs, etcétera, 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 y que, bueno, va a requerir un proceso de adaptación. Si lo hubiésemos visto previamente en el baloncesto europeo, lo hubiésemos visto en otra liga fuera del viejo continente, podríamos sacar, o incluso en alguna competición de selecciones, podríamos sacar alguna conclusión más firme, porque tendríamos un volumen y una muestra más representativa del perfil de jugador del que estamos hablando. Es un melón por abrir, añadimos uno más a la categoría de melones por abrir, pero creo
que puede ser interesante porque es un base clásico, no es extremadamente individualista, piensa primero en la construcción del equipo a través del pase y eso pues hay que destacarlo y hay que confiar en que pueda hacerlo bien. Veremos cómo acaba trasladándose todo esto sobre la cancha, veremos cuándo desembarca en Vitoria y cómo encaja dentro de un equipo que ha experimentado muchos cambios durante este último verano. En mi opinión, no les faltaba un base, lo que requerían era un interior, pero el Baskonia sabe bien cómo funciona ahora mismo el mercado, cuáles son sus necesidades y qué pueden esperar de este arranque de temporada. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este nuevo fichaje del Baskonia, sobre Marquis Nowell, un jugador que debutará en la Liga Endesa, que le veremos de corto dentro de muy poquito y que esperamos que le vaya bien, como todos los fichajes que llegan a la Liga Endesa, no porque nos guste más o nos guste menos un equipo. Pero bueno, si os ha gustado este análisis, como siempre, dejadnos un like, suscribiros si no os conocíais aquí en Gigantes del Básquet, recordad que tenéis la guía de la Liga Endesa esta temporada 2025-2026 y mi nombre es Sergio Rabinal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.